Hola, ¿qué tal? Soy Marcel, guitarrista y muy fan de los Beatles. Me llamo Marcel, soy guitarrista. Mi pasión por la música viene sobre todo de los Beatles. Mi padre era muy fan de muchos grupos, pero el que siempre sonó eran los Beatles y yo me enganché un montón. Siempre me ha intrigado mucho el disco de Revolver, su sonido, el sonido de las guitarras, porque tiene un sonido muy peculiar, distinto a los demás. Es lo que me hizo investigar de dónde venía ese sonido. Yo daba por hecho que en este disco las guitarras eléctricas, las guitarras que tenían un poco de distorsión, overdrive, habían utilizado algún tipo de fuzz o distorsionador. Entonces, el año pasado me dio por investigar y entré en algún grupo de Facebook de fanáticos de los amplificadores Vox y lancé la pregunta de si sabían cómo habían conseguido ese sonido tan peculiar, como por ejemplo en el riff de Paperback Writer. De ahí salió un hilo que me fueron explicando. Hay gente que nombró el fuzz Pepbox. Hubo gente que me explicó que había una serie de amplificadores Vox que eran los UL, que precisamente salieron en 1966. Esos son unos amplificadores curiosos porque era un momento que Vox estaba investigando con el tema de transistores. Hasta ese momento eran de válvulas, y este es un momento en que empiezan a investigar con los transistores, y estos amplificadores, esta serie, son híbridos, el previo de transistores y la etapa de válvulas. Los Beatles, yo creo que ellos no es que se preocuparan demasiado de los amplis. A ver, tuvieron la suerte que Vox también les daba los amplificadores, y en este caso creo que cuando entraron a grabar en 1966 era el momento que Vox acababa de desarrollar este amplificador y ellos se lo encontraron allí en el estudio y bueno, pues los utilizaron. Mark es amigo mío de hace mucho tiempo y es un apasionado de la electrónica y tiene mucho background de pedales, y enseguida que le expliqué un poco de qué iba el proyecto, él estuvo encantado y me dijo que contara con él. Hola, pues yo soy Marc Sospedra y soy el diseñador del Dr. Robert, o un codiseñador, podríamos decir. Además, bueno, reparo instrumentos, tengo un taller y he diseñado otros pedales y he trabajado con bandas, aparte de ser músico, también bajista. Cuando empecé a tocar instrumentos sobre los 14, 15 años, pues era muy friki y buscaba información, miraba los catálogos y tal. Y cuando tuve 16 años tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de instrumentos, y hasta hoy en día que he montado la mía y tengo mi taller de reparaciones. Marcel hace unos 2 años me llamó y me comentó si yo conocía estos amplificadores Vox, y la verdad es que no los conocía. Cuando miré el circuito más detenidamente, sí que vi que era algo un poco, bueno, era singular. Porque viendo amplificadores de la misma época, no mezclaban los circuitos de transistores y los de válvulas, y además era un amplificador muy completo, ¿no?, para la época, porque tenía 2 canales, 3 bandas de ecualización, tenía el trémolo, la distorsión, había una amplia variedad. Y claro, todo el mundo conoce los AC30 y los AC15, ¿no?, por los Beatles, que son los amplis así como más famosos de Vox. Y ya cuando investigué un poco más, vi que podía ser un proyecto interesante. Marcel me comentaba al principio sobre este amplificador y me decía hasta qué punto, ¿no?, podría influir el amplificador en el sonido. Y la verdad es que, siendo sinceros, no creo que sea algo decisivo en el sonido de todo el disco, ¿no? Creo que fue una herramienta muy distinta en cuanto a amplificador, el UL730 o la serie UL para ese disco, pero no me atrevería a decir que es la clave del sonido de esa época de los Beatles.